diabetes, que es la hipoglucemia, el estado hiperosmolar y la cetoacidosis diabética. Hablábamos que cuando hay una deficiencia absoluta de insulina, ahí es donde vas a desarrollar cetoacidosis, y cuando la deficiencia de insulina no es tan importante, vas a desarrollar estado hiperosmolar. Pero que también el estado hiperosmolar es muchísimo más grave que la cetoacidosis diabética, porque conlleva un estado de deshidratación muy prolongado, de mucho tiempo, es un cuadro de instalación muy largo, a diferencia de la cetoacidosis, que fue algo abrupto. Entonces es más fácil de recuperar. También platicábamos que pacientes que tienen glucosa arriba de 250, que no se ven bien, que lucen mal, que están con todos los datos de glucotoxicidad, tenemos que pensar en si no está desarrollando una cetoacidosis o va rumbo a una cetoacidosis diabética. Entonces, vean ustedes, hablábamos de los diferentes tipos de cetoacidosis, leve, moderada, severa. Todos se acompañan de glucosa de 250, y a nivel del estado mental, al principio están alerta, después un poco somnolientos y después caen en estado de coma cuando ya la cetoacidosis es severa. Pero si ustedes ven en el estado hiperosmolar, que es este último estado de aquí, la glucosa es muy alta, arriba de 600, y pues al momento en el que tú calculas tu osmolaridad, que recuerden que es doble sodio más glucosa sobre 18, esta sale alta arriba de 320, y arriba de 320 ya diagnosticas estado hiperosmolar. Pero puede tener 350 de osmolaridad y además una cetoacidosis diabética a la vez, un pH de 7 con cetonas positivas, entonces son estados mixtos. Ya dijimos los principales síntomas, todos los síntomas P, y los signos serían los datos de deshidratación, taquicardia, hipotensión arterial, choque hipovolémico, lesión renal. Cetoacidosis, decíamos entonces, se sale en 24 horas, si está hiperosmolar en días o semanas. El estado mental, en el caso de la osmolaridad, es importante. Estamos hablando aquí del estado hiperosmolar, ya que el estado mental se va a ver alterado con osmolaridades altas. Objetivos del tratamiento, entonces, pues vamos a expandir el volumen intravascular, intersticial e intracelular. Estos pacientes desarrollan lesión renal aguda, así que es importante cuidar ese riñón. Y disminuir también el nivel de hormonas contrarreguladoras, porque ya vimos en diapositivas previas que esas hormonas contrarreguladoras pues contribuían al estado de acidosis a través de la lipólisis, proteólisis, etc. Entonces, esta es como una fórmula general. Inicialmente, en cuanto a líquidos, que es esta diapositiva, pues nosotros vamos a reponerlos de la siguiente manera. Una solución salina isotónica al 0.9%, se calcula 15 a 20 mililitros por kilo hora, o 1 litro, 1,5 litros en la primera hora. Cuando hay choque hipovolémico, se dan 1 a 2 litros por hora hasta estabilizar al paciente. Posteriormente, 500 mililitros cada 6 horas, y luego le vas bajando a 250 por hora, vigilando siempre que el paciente de tanto líquido que está recibiendo no vaya a generar alteraciones en los niveles del sodio. Por ejemplo, si tú encuentras al paciente con un sodio bajo, por eso aquí dice hiponatremia, tú debes de dar una solución salina isotónica. Pero si tú encuentras un sodio normal o con hipernatremia, debes de dar una solución salina hipotónica al 0.45%. ¿Qué otro líquido, en qué concentración? La de 0.45, pues igual que en la primera diapositiva, litro a litro y medio en la primera hora, y luego 1 litro por hora hasta estabilizar, y luego ya bajas a 500 y luego a 250. ¿Qué otra solución vamos a ocupar? La solución glucosada. Entonces, tú lo que quieres es que el paciente esté recibiendo hidratación e insulina, pero al mismo tiempo que estás bajando la glucosa con la insulina,
Si tú quitas la insulina de ese paciente sin haber resuelto la cetoacidosis, es decir, para saber si resolvimos la cetoacidosis, pues hay ya criterios que te dicen, ya se resolvió, ya puedes quitar tu infusión. Si no la has resuelto, entonces tienes que poner a la par solución glucosal 5%, porque si no, la glucosa de tanta insulina que estás poniendo va a bajar y tú vas a querer quitar la insulina y eso no es correcto porque todavía están estos detalles de las hormonas contrarreguladoras que están produciendo acidosis metabólica. Entonces, por lo general, chicos, cuando estamos dando las soluciones salinas, estamos esperando el momento en el que a la par la glucosa de ese paciente se baje a menos de 200 para tú añadir al mismo tiempo que estás dando una solución salina, una solución glucosada. Entonces, ¿cuándo la vas a administrar? Cuando la glucosa alcance el nivel de 200 y se administra en Y con la solución que estemos poniendo, ya sea la isotónica al punto 9 o la punto 45, ¿de qué depende que pongamos una de estas dos? Hemos dicho que del sodio, ¿sale? ¿A cuánto vas a administrar esa solución glucosada? A 150 a 250 mililitros por hora para mantener una glucosa entre 150 y 200. Es decir, vean cómo aquí el paciente llegó con 250 y tú quieres bajarlo a 150, ¿sale? No lo quieres mantener más bajo, pero sí quieres alcanzar esos niveles. Ahora sí que yo les digo 250, pero los pacientes se la pasan en 500 por hora, ¿sale? A pesar de que estás administrando altas dosis de insulina, a veces traen 500 cada hora, ¿sale? Entonces puede ser que sí te tardes un poquito en resolver. Esa es la primera, lo primero que les tiene que quedar claro. El paciente con cetoacidosis es un paciente deshidratado y la forma de corregir los líquidos es esta, ¿ok? Las soluciones salinas, dependiendo del tipo de sodio, y agregar solución glucosada cuando alcances los 200 miligramos por decilitro, porque tú quieres mantener la insulina un rato más. Ahora, ¿cómo vamos a administrar la insulina? Aquí la fórmula es estándar. Si ustedes ven en el primer cuadrito, dice insulina de acción rápida 50 unidades, más 50 mililitros de solución salina al 0.9%. Con eso, tú vas a dar un bolo inicial, o sea, quedó 1 a 1. O sea que 1 mililitro de solución va a tener 1 unidad de insulina. ¿Cómo vas a hacerle? Pues vas a dar un bolo inicial de 0.1 por kilo, es decir, si pesa 70 kilos, pues vas a dar un bolo inicial de 7 unidades. Y después vas a entrar en infusión. La dosis de esta infusión que preparaste de rápida con 50-50, pues la vas a pasar a 0.1 por kilo por hora. Es decir, si pesa 70 kilos, vas a pasar 7 unidades por hora en esa infusión, o sea, 7 mililitros de solución glucosada. Cuando ustedes vieron conmigo el tema de insulinas, le he hecho mucho énfasis en cuánto tiempo inicia la insulina, cuánto tiempo dura la insulina, qué insulinas son. ¿Con qué insulina haríamos este tratamiento? Lo haríamos con insulina rápida o ultra rápida, cualquiera de las dos. Entonces, si tú estás viendo que el paciente pesa 70 kilos, le vas a pasar de esa infusión 7 mililitros por hora. Y ahí, chicos, la insulina dura nada más 1 hora cuando va intravenosa. A diferencia de lo que ustedes aprendieron en clases pasadas, donde se les dice que la insulina dura 4 horas, 6 horas. Aquí la insulina dura 1 hora porque va y ve. Entonces, ¿cuál es nuestra meta de tratamiento? Nosotros vamos a checarle la glucosa al paciente cada hora, cada hora, cada hora. Y nuestra meta es que con esas 7 unidades por hora logres bajar a 50-75 miligramos de glucosa por hora. Pero ¿qué pasa? O sea, si tú tenías 400 de glucosa, pues a la siguiente hora ya deberías de tener 350. Pero si en lugar de tener 350 traes 500, eso no funcionó. Entonces tienes que
ir aumentando, doblando la infusión incluso. Aquí en la literatura se menciona aumentar o disminuir 1 unidad por hora hasta conseguir que logre bajar 50 miligramos por hora. Una vez que tú alcanzas ese objetivo de que el paciente está bajando su glucosa 50 miligramos por hora, debemos de esperar el objetivo en el cual a la siguiente hora alcancemos una glucosa de 200 miligramos en cetoacidosis diabética o bien 300 miligramos en estado hiperosmolar. Esa es nuestra primera meta. A la par, estamos hidratando. A la par estamos pasando, la hidratación va por un lado, la infusión de insulina va por otro. Entonces, aparte tú estás pidiendo niveles de sodio para ver cómo anda tu sodio y decidir si en este tiempo te vas con solución hipotónica o te vas con solución salina normal. Pero a la par estás buscando que el paciente alcance los 200 miligramos por decilitro. Al momento en el que alcanzas los 200 miligramos, vas a bajarle a la infusión a la mitad, ¿sale? Y es ahí donde dijimos hace ratito que vamos a tratar de empezar a buscar los criterios de resolución, pero en lo que el paciente resuelve, tú vas a colgarle en la solución una solución glucosada en Y. O sea que para estas alturas, cuando se alcanza la glucosa de 200, en una bolsa está colgada la solución salina, en otra bolsa está colgada la solución glucosada y en otra bolsa está colgada la insulina. Entonces, ahí es cuando les digo, se añade la solución glucosada y nuestro objetivo es mantener la glucosa entre 150 y 200 para cetoacidosis diabética y entre 250 y 300 para estado hiperosmolar. Si tú, de todas maneras, a pesar de que estás administrando glucosa e insulina, se supone que la glucosa no va a dejar que la insulina dé un bajón. Entonces, pero si a pesar de eso tu glucosa cae a menos de 80, puedes retirar la insulina, pero no más de 1 hora. ¿Qué estás buscando? Los demás criterios de resolución. Es importante que sepan que la insulina no se inicia. La insulina es un medicamento que baja los niveles de potasio. Cuando vayan al hospital civil, ustedes van a escuchar a los residentes que dicen, y le puse una solución polarizante porque traía el potasio súper alto. Se refiere a que están preparando, hay una solución con insulina también para bajar los niveles de glucosa. Entonces, de glucosa de potasio. Entonces, en el caso de la insulina, baja el potasio. Así que también debemos de monitorizar, aparte del sodio y la glucosa, los niveles de potasio, porque en el momento en el que bajan, tú tienes que suplementarlo en avena. Entonces, son seguimientos muy estrechos. ¿Cuándo vas a suspender la infusión de insulina? Cuando alcances una glucosa menor a 200 en el caso de cetoacidosis y tengas dos de los siguientes criterios: un bicarbonato mayor a 15, un pH mayor a 730 y un anion gap menor a 12. Con dos de esos tres criterios, pH, bicarbonato, anion gap, que estén bien, ya puedes suspender la insulina. Y en el caso del estado hiperosmolar, ¿qué cosa esperas? Que la osmolaridad se normalice y que el estado mental se normalice. Entonces, en cetoacidosis, todos los criterios son bioquímicos, pero en estado hiperosmolar también tienes que esperar la resolución del estado mental. ¿Y cómo vas a hacer aquí para pasarle de la infusión IV al inicio de la insulina subcutánea? Tienes que hacer un traslape de IV a subcutánea. Entonces, la infusión de insulina va a durar 1 a 2 horas antes de que tú suspendas, tú aplicas la insulina que consideras, la insulina glargina, la NPH,
y 2 horas después suspendes la infusión de insulina. ¿Por qué es así? Tú ya resolviste la cetoacidosis, ya ese paciente ya está a salvo, ya le vas a quitar todas las soluciones que tiene, que ya dijimos ahorita, que el potasio, que la solución salina, que la glucosada, ya vas de retirada. Pero aquí la clave es que al momento en el que tú le pasas la infusión de insulina a insulina subcutánea, la continúes la infusión 2 horas, que es el tiempo de acción en el cual empieza a actuar la insulina basal. Entonces, no, una de las causas por las cuales ya iba resolviendo el paciente su cetoacidosis y no lo logró, es justamente que el paciente no lo traslapan adecuadamente, ¿sale? Y suspenden la infusión de insulina, lo dejan sin insulina, al rato ponen la insulina subcutánea y tú no puedes dejar sin infusión de insulina constante a ese paciente porque va a regresar la cetoacidosis. También vas a iniciar el esquema basal bolo con la insulina rápida cada 4 a 6 horas, porque aunque nosotros logramos quitar la infusión de insulina, van a ver ustedes cómo esto no es no es que luego ya el paciente ya tiene las glucosas perfectas, a veces sigue saliendo en 300, 400, ¿sale? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, doctora, todo bien. Gracias. También, ¿qué vamos a administrar? Potasio. La meta es tener 4 a 5 miliequivalentes de potasio por litro. Entonces, recuerden que el potasio va de 3.5 a 5.5 y tú quieres tener a tu paciente con potasios de 4 a 5. Si tú quieres tener a tu paciente con potasio de 4 a 5, deberás administrar 20 miliequivalentes a cada litro de solución que tú estés pasando. Acuérdense que dijimos primero 1 litro por hora, luego 500, luego 250. Entonces, por cada litro van a ir 20 miliequivalentes siempre y cuando tu potasio esté saliendo normal, porque si no, por la insulina va a bajar potasio. Si tu potasio está bajito, menos de 2, administrarás 40 a 60 miliequivalentes por litro. Si tu potasio está entre 3 y 4, administrarás 30 a 40 miliequivalentes por litro. Y si está mayor a 5, es decir, se le subió el potasio, tienes que esperar a su normalización a través de la infusión de insulina que estás poniendo, etcétera, para que tú puedas administrar estos 20 miliequivalentes. Entonces también el potasio sigue su propio ritmo. Bicarbonato. El bicarbonato no debe de administrarse porque tiene efectos adversos. ¿Cuáles? Hipocalemia, edema cerebral, disminución de la captación tisular de oxígeno, acidosis paradójica en el sistema nervioso central. Pero si tú tienes una acidosis severa con un pH menor a 6.9, ahí sí pudieras administrar 2 ámpulas de bicarbonato de sodio, porque esta acidosis severa sí te puede llevar a alteración de la contractilidad miocárdica, vasodilatación cerebral, coma, complicaciones gastrointestinales. Entonces, ahí sí vale la pena administrar bicarbonato, pero tenemos estos riesgos. Entonces, no porque ustedes en la clase anterior decíamos, ¿qué es el bicarbonato? No es un álcali. Entonces, si estás escuchando cetoacidosis, pudiera ser que se te ocurra, ¿por qué no le ponemos un álcali como el bicarbonato que ya viene en frasco ámpula? No, porque están en sus eventos adversos y sí, cuando el pH está bajísimo, porque pues ya no estás alcanzando al paciente, es un paciente grave. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes de cuando estás tratando? Si ven, pues son muchas cosas. Es la hidratación, es la insulina, es el sodio, es el potasio, es la glucosa con su respectiva insulina. Entonces, más además todo el manejo que haya alrededor del paciente. O sea, yo estoy ahorita hablando de lo endocrinológico,
Pero ya cuando estás en el hospital, pues hay que manejar el ventilador, la norepi, ¿sale? La sedación, que no está bien acoplado, que si tiene infección urinaria, que si tiene neumonía, que si está haciendo del baño o no, que si está haciendo la acción renal aguda. Entonces, son pacientes graves. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes de estos estados? Edema cerebral. Al momento de manejar tanta agua y tanto sodio, puedes generarle al paciente un edema cerebral. Esa es la complicación más frecuente temprana, y la tardía más frecuente es la trombosis vascular. Entonces también debieras de ponerle enoxaparina a tu paciente. Bien, ¿qué otras cosas le puede pasar al paciente grave que está con cetoacidosis diabética? Estado de choque, hipocalemia, hipernatremia, hipoglucemia también, acidosis hiperclorémica, acidosis láctica, edema pulmonar, arritmias, insuficiencia respiratoria y muerte. Entonces también les he contado que a veces llegan al hospital y ya llegan muriendo, y sí se mueren. Entonces, por eso hablamos de mortalidad que puede ser en agudo en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 que llegan así de graves, y por eso comentábamos en la clase de diabetes 1 que una vez que diagnosticas al paciente, sería bueno hacer como el tamizaje del resto de la familia con anticuerpos para prevenir ese tipo de complicaciones, ¿no? O sea, que no te agarre la diabetes 1 de imprevisto. Si ya viste que hay predisposición, pues hay que ir actuando a tiempo, vigilando. Muy bien. Ahora sí, terminamos. ¿Qué dudas tienen de este tema? Yo sí tengo una duda, doctora. A ver. Respecto a una de las complicaciones de la diabetes, usted nos explicó sobre la nefropatía diabética. Ahí explicó la clasificación de Mogensen, pero entré un poco de duda con respecto a la clasificación que usted nos comentó, porque corroborando la información en otras revisiones, pues no concordaba un poco y entré un poco en conflicto con lo que aparecía en sus diapositivas y en lo que aparecía en otros artículos o en otras zonas. Y pues ahí me gustaría saber si me podría explicar un poco mejor cuáles son los estadios o cómo es la evolución normal en este caso, porque sí me confundió un poco. Específicamente, ¿en qué punto estás confundido? Sí, claro. Bueno, estuve corroborando en que, bueno, yo había entendido en otras fuentes que en el estadio 1 característicamente había un engrosamiento de la membrana basal glomerular acompañado de una hiperfiltración glomerular, pero ahí creo que usted puso lo de la aumento de la filtración glomerular en el estadio 2. Ajá, hiperfiltración intraglomerular, y ahí entré un poco en conflicto. Además de que usted puso la microalbuminuria a partir del estadio 2, mientras que en otras fuentes aparecía la microalbuminuria a partir del estadio 3 y la macroalbuminuria en el estadio 4. Ok. Y pues, Ajá. y en caso de ¿En qué que fuentes te basaste? bueno, en artículos que pude estar encontrando, porque sí traté de corroborar específicamente que fueran actualizados, en caso de que no se hubieran cambiado los criterios o alguna cuestión así, pero vi corroborándolo con artículos recientes, pues sí, entré en esta discrepancia, aunque también he de decir que en otros artículos también venían como criterios un poco diferentes, por eso quería saber si usted podría explicármelo más claramente, por favor. Sí. Mira, esta clase no es de nefrología. Entonces, seguramente, si tú ya corroboraste la información en varias fuentes recientes de riñón, seguramente tienes información muchísimo más actualizada que esta. Aquí lo que me interesa que ustedes sepan, porque yo no voy a hacer examen de nefropatía diabética específicamente, sino del área de endocrinología. Si tú lo puedes completar con lo que sabes de nefrología, está excelente. Aquí lo que yo quiero que ustedes entiendan
es que el paciente, ya sea fuente 1 o fuente 2, cuando ustedes están sacando su tasa de filtrado glomerular, cuando vean el estado de hiperfiltración, probablemente no van a decir en ese momento el paciente está en estadio 1, estadio 2, pero sí es importante que ustedes sepan que el ver una tasa de filtrado glomerular, no sé, de 180, no está bien. O poder entender que esa tasa de filtrado te está avisando que el paciente ya está avanzando en su nefropatía diabética, que no está tan bien como pudieran verse los azuados, ¿no? Que los puedes ver muy normales, pero tú ya calculaste tu tasa de filtrado, tú ya sacaste tu función renal con una orina de 24 horas, y entender que esa tasa de filtrado glomerular tan alta es una fase de la nefropatía diabética. Eso definitivamente nos lo podría explicar mejor un nefrólogo, pero no es el motivo de esta clase, sino que ustedes sepan, no van a diagnosticar jamás los estadios de Mogensen, porque eso ya incluso creo le toca más al patólogo, pero sí, a mí lo que me interesa de esto, más que estar como confrontando fuentes, que qué bueno que lo haces, te felicito mucho, es como hacer esa comparativa de que va avanzando la nefropatía diabética, van presentando microalbuminuria, va avanzando a la macro, que cuando tú tienes hipertensión arterial, un paciente con diabetes, aguas, porque ya sabes que los estados de daño en el riñón están avanzando. Ahí sí no te podría decir, es más, no recuerdo bien de qué fuente haya yo sacado esta información, pero seguramente tú tienes fuentes más confiables. Y no sé, pues si nos gustas compartir los artículos, me encantaría, pero más que meternos en la fisiopatología del riñón, del área de nefrología, a mí me interesa que vayan entendiendo cómo van apareciendo las diferentes este, manifestaciones, hiperfiltración, riñones grandes, microalbuminuria, macroalbuminuria, hipertensión, y ya después de eso, ahora sí, síndrome nefrótico y diálisis. Por eso no se ahondó mucho en esto, ¿ok? Claro que sí, doctora. Muchas gracias. Sí. ¿Alguien más? Doctora, yo tengo una duda respecto a lo que acabamos de ver. Ajá. Bueno, usted ¿Cómo te llamas? Yo, María Lucía. María Lucía. A ver, María Lucía. Ujú. Bueno, usted comentó de que si nuestro paciente, por ejemplo, tiene un potasio menor a 3.3, no debemos iniciar insulina, ¿no? Pero si, por ejemplo, mi paciente ya... Sí, tienes que reponerle en ese momento potasio. Ok, pero, por ejemplo, si mi Ujú. paciente tiene menos de 2, usted comentó que le pondríamos de dosis de 40 a 60 miliequivalentes Ajá. cada litro, ¿no? Sí, por eso mismo, o sea, si tú tienes un potasio bajo, primero repones y después inicias la insulina. Ajá, no es Ah, que, no tiene contraindicación por eso, no, es que vas a reponer. ok, pero esto entonces, ya que le pongo estas dosis, como más o menos en cuánto tiempo debo checar los niveles otra vez de potasio de mi paciente. Como estas infusiones se supone que vas a pasarlas por catéter central, Ujú. sí debes de checarla en unas 2 horas aproximadamente, dependiendo de lo que vayas a pasar por el catéter central. Por ejemplo, por catéter periférico serían 20, pero en el catéter central ya puedes pasar 40, 60 por hora. Entonces, aproximadamente en unas 2 horas. Ok, y Lo ya que que... se hace a la par, no es, espérate, voy a esperar a los electrolitos séricos y quizás no hay reactivo o quizás el químico se fue a cenar. No, o sea, tú estás iniciando, quizás estás empezando la infusión de insulina en ese momento y entonces un ratito más y ya empiezas la infusión de insulina, y es que es todo al mismo tiempo y todo a la par, todo, todo, todo. Ajá. Ok, y yo, por ejemplo, si tenía menos de 2, pero ya le puse la dosis,
y después de un tiempo, pues ya me sale la meta que es de 4 a 5, le bajo a 20 y ¿Sí? ya se lo mantengo ahí hasta que quitemos todo, ¿no? Sí, sí, por ejemplo, por eso dice por litro. Entonces, aquí en esta diapositiva nos dice 1 litro a 1,5 litros en la primera hora. Supón tú que estás pasando 1,5 litros. Pues entonces, si en 1 litro vas a pasar 60 milequivalentes, que pasaría en 3 horas, 20 por hora, debería de pasar, la cantidad de 60 milequivalentes lo tienes que pasar en 3 horas, digamos. Ajá, entonces son 60 milequivalentes en este litro, pero aquí lo tienes que pasar en la primera hora, esos 60, pero sí irían en catéter central. Ahí sí tienes que poner a fuerza 60 en catéter central porque no te va a aguantar la vena tanto potasio. Suponiendo que tiene menos de 2. Entonces, por cada litro que tú pases, vas a pasar 60. Entonces, como va a pasar en 1 hora, tienes que ponerle catéter central para que aguante ese catéter la cantidad de potasio que vas a pasar. Y suponiendo en la siguiente hora tú checaste tus niveles de potasio y ahora están en, ¿qué te gusta? En 5 o 5. Tu siguiente solución, supón tú que sea la misma solución salina, ya iría sin potasio. Y otra vez vuelves a checar los niveles de potasio y ahora tiene 3 a 4. Ahora le pongo 30 al siguiente litro. Entonces va a estar cambiando el potasio cada que tú estés checando los laboratorios. Ahora, desafortunadamente, pues en los hospitales no sale a la hora y los electrolitos de tu gasometría no son 100% confiables. Entonces también va a depender un poquito de en qué momento salgan los electrolitos séricos. Y en cuanto salgan, repones, modificas, quitas la solución que estaba y cuelgas otra. Ok, pero entonces, bueno, acabo de comentar que entonces si tiene 5, ¿ya le quitaría el suplemento de potasio o le pondría los 20? Más de 5. Más de 5. Oh, sí, 5 o sí. 5, por ejemplo. Ajá. Ok, Sí, ya sí. quitas. Ajá. Sí. Pero si tiene, no sé, 4 o 9, sigues con 20 por hora. Para que la insulina no te vaya a bajar tan terriblemente tu potasio. Aquí, pues sí tienes que reponer a la par el potasio y a la par inicias la insulina y a la par inicias la glucosa, porque si no, no puedes esperar 2 horas, se va a morir pues esa persona. Entonces todo va a la par, la solución, el potasio, el sodio. También pues ahí vas a tener que volver a cambiar soluciones en el momento en el que sepas cómo salió tu sodio. Si tu sodio salió normal, descuelgas la solución al punto 9 que estabas poniendo y te cambias a punto 45 más, no sé, 40 de potasio, lo que vaya a pasar. Sí, doctor, está bien, ya lo entendí. Muchas gracias. Sí. Ok. ¿Alguien más? ¿Cómo me dijiste que te llamabas? Doctora. ¿Yo? Lucía. María Lucía, sí. Ajá, sí, ¿Daniel? Sí, por favor, Daniel, doctora. y había alguien más también. Sí. Le quería comentar rápidamente, usted había comentado, bueno, ¿cuáles son las recomendaciones con respecto al chequeo de glucosa? ¿Cada cuánto recomienda checar la glucosa si es un paciente con diabetes 1 o con diabetes 2? ¿Fuera de este tema? Bueno, sí, porque dentro de los temas que vimos al principio, dio como ciertas recomendaciones, dentro de ellas el chequeo de la glucosa. Yo sé que para pues, los pacientes diabéticos es de que obligatorio estarse checando la glucosa a diario, pero bueno, para los pacientes con diabetes tipo 1, pero en los casos de estos pacientes con diabetes 2, ¿cada cuánto se recomienda estar checando la glucosa o también es diario? No, el paciente con diabetes 1 sí debiera de estarse checando la glucosa todos los días, a toda hora. Pero a toda hora me refiero a cuando se levantan, antes de almorzar, antes de hacer ejercicio, después de almorzar.
antes de comer, después de comer, antes de cenar, después de cenar, si se llega a comer algún snack. O sea, el paciente con diabetes 1 sí debe de estar cargando su monitoreo continuo. Los que tienen bomba, pues el sensor que va con la bomba. En el caso de la diabetes 2, puedes checarla incluso cada 8 días. Depende de qué tan descontrolado está tu paciente, si está súper descontrolado diario. Pero si está controladito, yo por lo general se los dejo cada 8 días. Ahora, en este estado, yo te preguntaba, en este estado en particular, ¿cada cuánto checar la glucosa? En este que estamos tratando ahorita, pues es cada hora. Y ya en el hospital es igual, antes de almorzar, después de almorzar, antes de comer, después de comer, antes de cenar, después de cenar, porque acaba de pasar por una cetoacidosis, o cada 4 a 6 horas. Por eso acá en la otra diapositiva decía esquema basal bolo al iniciar la vía oral, cada 4 a 6 horas, que es la vida media de la insulina rápida o ultra rápida. Muchas gracias, ¿Sí doctora. contesté a tu pregunta? Sí, sí, claro que sí. Muchas gracias. Ok. ¿Y había alguien más? Sí, doctora, yo. Montserrat. Sí. Bueno, hablando sobre las insulinas pandreales, usted había dicho que, por ejemplo, si ponemos una en la comida principal, esperamos 3 meses para agregar la siguiente en la otra comida, ¿no? Pero, o sea, esto se hace, no importa que aunque ya hayamos controlado la glucemia en la comida principal, las de las otras 2 comidas del día aún están descontroladas. No, si están controladas, si tú pusiste tu basal y nada más con un bolo se controló, ya no le subas al almuerzo ni a la cena. ¿Cómo lo vas a saber? Con ese monitoreo que decíamos con Daniel, o sea, checando almuerzos, checando comida, checando cena. Si tú con un bolito a la hora de la comida principal no necesita el paciente en el almuerzo ni en la cena, nada más sería su basal y el único bolito que pusiste. No es necesario que a fuerzas tenga que tener los 3 bolos, a menos que tenga diabetes 1. Pero si, o sea, si ya puse el primer bolo en la comida principal y las otras 2 comidas sigue descontrolado el paciente, ¿nos tenemos que esperar 3 meses a fuerzas? Para iniciarlo, sí. Porque se supone que tú nada más debes de poner tu bolo principal, en la comida principal, y tratar de controlar esa comida principal en estos 3 meses. Y hasta dentro de 3 meses, agarras y le pones el del desayuno. Y ahora te enfocas en controlar el desayuno. Y luego otros 3 meses, y ves si con eso quedó, o tienes que poner en la cena. La cena es la más peligrosa. Ajá, pero ya cuando estás en la vida real, cada que viene a consulta el paciente, depende de cuánto lo cites, yo lo cito cada 3 meses, tengo que estar moviendo a la par los 3 bolos. Ahí sí ya cuando voy en la vida real ya es, pues si ya me llegó no sé, en 3 meses ya tengo el bolo de la comida y en 3 meses voy a poner el del desayuno, pues a la hora de mi cita donde voy a poner el desayuno también estoy ajustando el de la comida, pero también estoy ajustando la basal. O sea, sí hay como 3 ajustes en esa cita, pues, no nada más la del bolo. Por eso es que tienes que irte con calma. Sí, ok, doctora, gracias. Ok, en el hospital es distinto, ¿sale? Estás con un paciente hospitalizado que le están checando la glucosa, a veces ya ni razón hay para checarle la glucosa y están acabándose las tiras reactivas. Ahí sí pudieras ajustarlo en ese momento y hoy ajusto la comida y mañana la cena y mañana le pongo en el almuerzo, pero porque es un paciente grave, estrechamente monitorizado. Ahí sí no se cumple esta regla. Esta regla de cada 3 meses es para el paciente ambulatorio. Y obviamente en el paciente con diabetes 1 no es cada 3 meses. Cuando vienen a consulta
yo lo cito a los 8 días y a los 8 días y a los 8 días hasta que se ajuste todo. Pero en el paciente con diabetes 2 sí te tienes que ir con calma. Está bien, gracias. Pero si carga 500 de glucosa todo el día, pues no te vas a esperar tanto, ¿sale? Estamos hablando como de un paciente tranquilito que pues trae un poco descontrolada la glucosa, pero si son pacientes que traen 500 de manera permanente, pues sí, ahí sí uno pues ya sabe que uno tiene que ajustar rápido, pues cada 8 días por lo menos. Ajá. Pero si es un paciente que no lo vas a ver seguido, espérate, vete con calma. Ujú. Ya lo van a ver, o sea, cuando uno da consulta, una cosa es lo que dicen las guías y uno se los tiene que enseñar así porque pues ustedes apenas están aprendiendo, pero cuando ya está uno sobre paciente, yo les decía 10 para mí es muy poco, yo pongo 20 y puedo poner más, pero por lo mismo que ya les sé, ustedes que apenas van, váyanse con calma. Ya cuando agarren confianza, pues ya. Ujú. Sin temor a la insulina también, no retrasar a los pacientes, lo mejor es insulinizar para proteger órganos y para controlar la glucosa y para que no te vaya a hacer una cetoacidosis. Entonces, sin temor a la insulina, pero poco a poco, ir con tiento, y ustedes que van al servicio social, estar citando al paciente cada 3 días, cada 5 días, dependiendo qué tan delicado lo ven. O sea, no lo dejen que se vaya y nos vemos en 3 meses. No, si sospechan que algo está mal, tienen que citarlo luego. Ujú. Bueno, está bien. Pues hasta aquí llegamos con diabetes, chicos. Y dijimos que después de esta clase ya les tocaba el examen. Entonces, vayan estudiando. No sé, qué vaya a pasar con la cuestión, ya ven que también de repente la universidad entra en paro. Vamos a continuar mientras con las clases, pero si hubiera paro o algo así, estamos en comunicación, pero yo estoy calculando que estaríamos haciendo el examen en unos 8 días. Estoy hablando del viernes 6 de marzo, en teoría. ¿Vale? Si hay paro, pues no tendríamos clases, pero ustedes saben que el viernes 6 de marzo sería su examen y si no hay clases para el viernes 6 de marzo, en la siguiente clase que tengamos aplicaríamos el examen para que ya le vayan estudiando. Ya vi que varios de ustedes ya están avanzando en sus estudios. Ok, y pues, ay, ya se acabó. Hola, hola, hola. ¿Sí me oyen? Sí, acá estamos, Ah, doctora. sí, ay, qué bueno. Pensé que ya se había ido, se había acabado. Y bueno, pues para la otra clase ya empezamos con endocrino general. ¿Sale? Sí, está Sí, bien. doctora. Bueno, chicos, pues nos vemos. Disfruten su fin. Doctora, yo tenía una última Hasta duda luego. antes de que se Sí. corte esto. Ayer al Ajá. inicio en hipoglucemias comentó que solo hay 4 como respuestas contrarreguladoras. ¿O cuántas son? Ah, sí, yo también tenía esas dudas, doctora. De De las hormonas. Yo te digo que una era la insulina y así, sí. pero no Ya sé si ven, en para total, que no tienen el cañón. no sé si en total son 4, o sea, entra la del cortisol junto con la del crecimiento o es separadas. Por alguna razón no les puedo compartir esa diapositiva. Ah, no, sí la están viendo, ¿no? Sí. Sí, doctora. Aquí están las hormonas contrarreguladoras. Dijimos que la primera respuesta es la disminución de la insulina. Y a la extrema derecha dice primer defensa contra la hipoglucemia. La segunda es incremento de glucagón. La tercera, incremento de la epinefrina. La cuarta, cortisol y hormona de crecimiento. ¿Sale? Entonces son 4 hormonas las que, no son 4, ahí son varias, pero bueno, los pasos así como van, la primera que se tiene que saber es disminución de la insulina, la segunda incremento de glucagón y luego entra epinefrina y hormonas contrarreguladoras como cortisol y hormona de crecimiento. La tercera respuesta es epinefrina, ¿ok?
Ok, A eso te ok. referías, ¿verdad? Sí, no sé si también pueda poner la siguiente diapo, por mí, o ya no. Ah, esa sí. Y la siguiente era esta. Ok. ¿Ok? Sí, muchas gracias. Perfecto. Sale, chicos. Ahora sí, nos vemos en esta semana. Va, gracias, nos vemos. Claro que sí, doctora, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Bye. Sí, buena tarde. Bye, bye.